Les voy a contar esta historia en donde la víctima de la inseguridad que tiene que ver con la propiedad privada en el Paraguay es nada más y nada menos que la Fuerza Aérea, el Estado paraguayo, o sea, todos nosotros. En 1985, la Fuerza Aérea adquirió del IBR, en ese entonces, hoy INDER, una propiedad en donde asentó en la zona de Delira y Tapúa su base aérea necesaria para esa zona de seguridad del país, la zona sur del país. Una base aérea que fue dimensionada y estructurada para servir eventualmente, ya con nuevas modernizaciones, para el asentamiento de un radar necesario. En el 2004, estas propiedades, estas tierras, sufren su primer desmembramiento. Recordemos, el título era de la Fuerza Aérea, del Estado paraguayo. En el 2004, tras años de ocupación, esas tierras o parte de esas tierras son cedidas a un asentamiento. Hoy, quienes eran hijos o son hijos de los líderes de ese primer asentamiento, por así decirlo, hoy están ocupando otra zona dentro de esta misma propiedad, que hoy día es una reserva forestal. Y esa propiedad, en esa propiedad existía obviamente, base aérea, existía una pista, una pista, una pista que debía servir justamente para su fin. Sin embargo, esa pista fue anulada por los hoy invasores de esa propiedad, pero eso no es todo. Al costado de esa pista han colocado o han plantado desde el año 2004 hectáreas y hectáreas de soja, cuya cosecha o cuyas tierras realmente son alquiladas a colonos brasileños y no a los ocupantes irregulares de ese lugar. Estamos hablando de una situación que podemos ver otra vez, que en 1985 era un bosque extensísimo, declarado reserva forestal. Y por ejemplo, 10 años después, aún así se mantenía. Vean la imagen, 1995. Esas eran las tierras. Hoy día, en el 2019, el bosque prácticamente ha desaparecido. Ha desaparecido por la tala indiscriminada de esos ocupantes, o a causa de esos ocupantes, pero también ha desaparecido por la extensión de sojales, que realmente esas tierras que no pertenecen a esos invasores, sino al Estado paraguayo, son alquiladas a colonos brasiguayos o a productores brasiguayos. Estamos hablando que desde el año 2004, en ese lugar, en esa base aérea, se plantan más de 100 hectáreas de soja. Estamos hablando que desde el año 2004 hasta esta época, esas tierras han producido 15 millones de dólares en soja, sin contar maíz. Imagínense. Y eso está siendo plantado en una tierra que es del Estado paraguayo. Yo le llamo al Ministerio Público, yo le llamo al Poder Judicial para que inmediatamente hagan valer los derechos de propiedad del Estado paraguayo, o sea, de todos nosotros, sobre esas valiosísimas tierras, que son relevantes no solamente geopolíticamente hablando, son relevantes con respecto a la seguridad de nuestros cielos, a la seguridad del Paraguay, atendiendo que en ese lugar debía existir y existe una base aérea que debe ser operativa. Este es el dirigente de estas tierras, Justo Benialgo, que dice ser líder de estas zonas. Este señor Julio Benialgo está protegido por jefes comunales de la zona, está protegido por políticos de la zona. Digo yo, ¿puede ser que en nuestro país la propiedad privada esté tan desprotegida que hasta el propio Estado paraguayo, hasta la propia Fuerza Aérea, pueda ver de una manera hasta con las manos atadas cómo estas tierras
están siendo invadidas hace más de 20 años, generando no solamente tala indiscriminada de un bosque natural que era una reserva forestal y hoy prácticamente está desapareciendo, sino también la cosecha y la producción de soja, sin contar maíz, en los últimos 20 años por más de 15 millones de dólares. 15 millones de dólares que no quedan en el país si no son estos 15 millones de dólares ganados por aquellos colonos o por aquellos productores brasiguayos o grandes productores que están detrás de estas invasiones. Macondo, del gran Gabriel García Márquez, se queda nuevamente con respecto a este tipo de historias en Paraguay a la altura de Suiza. A la vuelta al corte vamos a hablar otra vez también de una situación similar, de la propiedad privada que en este país no se respeta. A la vuelta al corte. Ahí está. Ya está. Imagínese usted ser propietario de unas tierras, de un lote. Ni siquiera estamos hablando de tierra, lote. Un lote. Para lo cual usted trabajó toda la vida. Para lo cual usted trabajó más de 30, 35 años, se jubiló y para su retiro quiere adquirir un lote en un lugar lindo que usted elige. Y lo logra, adquiere, obtiene el título de manera legal, pagando todo. Imagínese usted que está hace 20, 25 años, desde que era pequeño, creciendo en un barrio, que de un día para otro ya no es su barrio, ya no es su casa, ya no es su propiedad. Póngase usted en el papel de ese jubilado que trabajó toda la vida para adquirir una propiedad en donde descansar. Imagínese usted ser ese niño hoy adulto que estuvo creciendo en ese barrio. La situación que están pasando habitantes de un barrio en Remancito se puede calificar como terrible, porque de la noche a la mañana están viendo cómo deben vender de manera obligada sus propiedades a precios irrisorios o de lo contrario sufrir atropellos a sus más básicos derechos. Nos acompañan por un lado la abogada Lorena, ¿te dije bien? A ver, Laura Cosuro. Hoy estoy Laura Cosuro. Laura Cosuro, gracias abogada por estar con nosotros. También nos acompaña el abogado del foro Adolfo Rolón, denunciante, uno denunciante en esta historia, y bueno, también el señor Luis Jubinel, quien es uno de los afectados en esta historia. Quiero comenzar con la dama, si me permite, porque acá somos caballerosos, siempre comenzamos por la dama. Ubiquémonos, ¿no? ¿Qué lugar puntual de Remancito estamos hablando y qué está pasando, señora? Muy buenas noches para usted y para su audiencia. Nosotros nos ubicamos en barrio Jardines de Remancito, un barrio que le pertenece al departamento de Presidente Hayes, sí, que le corresponde a Villa Hayes. Estamos a las riberas del río Paraguay específicamente. Venimos a denunciar públicamente atropellos que estamos pasando por una empresa privada que se encuentra realizando unas obras que llaman la atención porque los ciudadanos de la localidad no están teniendo respuestas por parte de ninguna autoridad. Se construyó un muro que llega más o menos a 100 metros y toca las aguas del río Paraguay, siendo que este muro debería de tener una autorización por ley, tengo entendido, porque las aguas del río Paraguay y las costas ribereñas corresponden al Estado paraguayo, sí, según nuestras leyes. Es muy llamativo que si usted se sube en el puente Remanso, va a ver un muro enorme que está prácticamente a mitad del río Paraguay. Hicimos denuncia a la Prefectura General Naval, al MADES,
hay mucha deforestación. Pedimos explicaciones a las autoridades locales, donde no tenemos ninguna respuesta, donde en la construcción de dicho muro, por ejemplo, no existe un cartel de indicativo del motivo por la cual se está realizando. Esa localidad, esa costa ribereña es muy utilizada por las personas que acuden a esos lugares en época veraniega, los pescadores, y nada más y nada menos que esta empresa construyó este muro cerrando las costas ribereñas. ¿A qué empresa nos referimos? No es una represa, no sabemos decirle, es un muro de contención. No, ¿a qué empresa? Es la empresa La Serena, que está en la localidad construyendo condominios cerrados. Es una empresa que tiene un proyecto que se puede ver en las redes sociales, cuál es su proyecto y cuál es su intención. El problema aquí es llegar a las costas ribereñas y tocar jurisdicción del Estado y no dar la explicación necesaria a los pobladores ribereños que se encuentran habitando ahí, ¿verdad? Porque de ninguna manera a mí me parece de que tocar las aguas del río Paraguay pueda pertenecer a una empresa privada, ¿verdad? Las costas ribereñas también son jurisdicción del Estado, las aguas del río Paraguay también. Y hacer un... No se puede privatizar el río. No se puede privatizar. Ya privatizó en un brazo, ahora tiene otra intención de hacerlo del ¿A quién otro. pertenece esta empresa? Y según datos que tenemos, el que lleva, no sé si es el dueño o no, pero es el encargado Guillermo Gustale Talavera. Talavera Gustale. Talavera Gustale. Okay. Este señor es el que encabeza todos los trabajos que se van realizando en la localidad, ¿verdad? Muchas familias se quejan, son gente humilde que no tienen manera de recurrir, de defenderse. Entonces, nosotros queremos explicación por parte de las autoridades que nos digan si tienen alguna concesión por parte del Estado o si se declaró por ley que dichas obras pudieron haberse realizado, ¿verdad? Señor Luis Juinel, usted me contaba que años trabajó, se jubiló y para descanso fue y compró una propiedad en la zona. ¿Cuál es su experiencia con respecto a esto? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Bueno, buenas noches antes que nada. Sí. Muchas gracias por el espacio que nos dan. Y bueno, yo soy jubilado, trabajé todos los años que por ley se necesitan cumplirse para acceder a una jubilación. Y hace cuestión de 9 años ya me preparé para esto, por lo cual adquirí un terreno a orillas del río, dada mi condición de que a mí me gusta, por ejemplo, me gusta mucho el contacto con la naturaleza, la pesca, los deportes náuticos. Entonces adquirí esa propiedad y construí, la verdad era un lote, construí una casa, una construcción importante. Ahí tengo animales, animales de granja, porque no es muy grande tampoco el lote, tiene 2000 metros cuadrados nada más, pequeños animales de granja. Entonces, cuando adquirí esa propiedad, justamente una de las cosas que más me llamó la atención era la exuberante naturaleza que había en el lugar. Habían extensos humedales, había un arroyo que cruzaba al lado de la propiedad, árboles añosos, árboles enormes, como estaban exhibiendo recién ahí, mucha naturaleza, muchos animales silvestres en los alrededores. Y bueno, esta propiedad tenía un acceso, una calle. Como la propiedad está a orillas del río, tiene dos accesos. Uno es hacia la calle propiamente y el otro sería ya hacia el lado del río. Hoy en día no podemos acceder hacia el lado del río por el tema de la inundación, es una cosa cíclica que claro. Pero ¿cuál es la intervención de esta empresa? Lo que quiero entender que afecta a los vecinos. Sí. Porque ustedes presentaron el hecho como un atropello. Sí. ¿Dónde está el atropello? ¿Qué está pasando? Bueno, primero, antes que nada, y lo que consideramos más grave es que se cerró la calle. La única calle que teníamos para acceso de todas las familias
que vivimos en el lugar fue simplemente ¿Para acceder cerrada. a dónde, don Luis? ¿Para acceder a dónde? ¿A dónde? Esa calle permitía acceder al barrio luego. Al barrio donde estamos todas las familias O que sea, ustedes hoy no tienen acceso a su propio barrio, a sus propias propiedades. no tenemos. Pero eso bajo qué argumento, como una calle pública o lo que está como calle puede ser cortado. Inclusive es una calle pública por donde pasan también los servicios públicos, tanto la ANDE como la ESAP, la COPACO, pasan por ahí, tienen sus columnas de alumbrado, sus columnas de tendidos de Pero de la noche a la cables. mañana, eso ya no fue más calle. Eso ya se cerró. Doctora, ¿a qué estamos refiriéndonos, doctor Rolón? Buenas noches. Buenas noches. Héctor. Antes que nada, y muchas gracias por la invitación. Nosotros nos estamos refiriendo a los hechos punibles de coacción, antes que nada. Ellos están tolerando circunstancias que no deberían. ¿Cuáles, por favor? Por Para ejemplo, contarlo, para ellos- graficar, contar Sí, bien. cómo no. Ellos han encerrado la vía pública, generando un acceso para que puedan, tengo entendido que el agua, acceso a un proyecto de country, tengo entendido que es el proyecto final. Y ellos han hecho una barrera, una muralla, con lo cual la gente no puede del barrio, propietario no puede ingresar a su propiedad. Tiene que hacer un giro bastante importante, ¿verdad?, para ingresar por el lado del río, y está supeditado o no a las circunstancias de la inundación. Creemos, o sea, como un hecho típico, que ellos no tienen están siendo obligados a tolerar una situación que no tiene por qué. Porque la mayoría de ellos son gente humilde. Son gente humilde, A diferencia del trabajadora. señor que es un Sí. señor jubilado que trabajó toda su vida y que se compró un campito chico para disfrutar su jubilación. Claro, claro. Eso estamos hablando de una cuestión típica, pero ¿Cuántas familias afectadas? tengo que son, ¿cuántas familias son, Luis, en el barrio? 5 familias son afectadas Directamente. directamente por esta Directamente. empresa. ¿E indirectamente? Y indirectamente los pobladores aledaños Que de están más dicha hacia el fondo. localidad, porque ¿Por qué? el barrio Jardines de Remancito es un barrio muy grande con muchos habitantes, ¿verdad? Que de a poco fueron siendo coaccionados Amedrentado. en sus derechos, ¿verdad? ¿Por qué hablan insistentemente de coacción? ¿Ante qué figuras penales estamos? El artículo 120 de nuestro Código Penal establece que bajo amenaza o otras circunstancias le obliga a una persona a tolerar una situación. También hemos hecho la denuncia del delito ambiental. Hemos pedido los oficios. Esto se genera ya en noviembre, nuestra denuncia. Hoy estamos en marzo, Héctor, ¿verdad? Y llamativamente no estamos teniendo respuesta al Ministerio Público. Es una situación que continuamos teniendo esa esperanza que el Ministerio Público realice las diligencias necesarias. También hemos hecho la denuncia a la Municipalidad de Villa Ayes, teniendo en cuenta que es el órgano natural para determinar si es o no una calle, una vía pública, para que continúe Pero la investigación. un predio, o sea, un acceso que siempre fue utilizado como calle, que incluso a los costados tiene todos los servicios públicos, ergo, para la ANDE y para el resto es ESAP. Así mismo. Es un acceso público, de la noche a la mañana se cortó Se cortó. Se cortó. y no hay respuesta ante la denuncia. No hay respuesta. Perfecto. También de la gobernación. Hemos también la gobernación, porque Sí. tengo entendido que un departamento ambiental no se constituye. Perfecto. Laura Cosura, abogada del foro, también doctor Adolfo Rolón. Vamos a seguir este caso, vamos a ver si el nuevo fiscal general del Estado hace algo, porque la propiedad se debe respetar. Señor Luis Jubinel, fuerza ante esta denuncia de atropello que está sufriendo. Gracias, Muy Muchas amable. gracias. A usted, Muy amable. A la vuelta del corte continuamos con Más Causa Justa. Son muchos los casos, las estadísticas no mienten, de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o de algún tipo de violencia por parte de sus parejas, exparejas o hombres vinculados a ellas de una manera, especialmente en relación de pareja. Pero sin embargo, hay excepciones a la regla, en donde hablamos de hombres víctimas de violencia intrafamiliar que tienen más complicada la situación para salir de ese tipo de dinámicas de violencia
y que para peor, de repente si se defienden o de repente si no pueden tomar distancia, pueden llegar incluso a ser procesados penalmente y enfrentar un juicio oral en donde podrían ser incluso condenados. Y ese es el caso que hoy nos trae y que nos trae el abogado defensor de este hombre, que hoy nos acompaña también, pero obviamente vamos a reservar su identidad. Doctor Oscar Tuma, abogado defensor, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo Bienvenido. está, Héctor? Un gusto estar en tu programa y a las órdenes. Bueno, voy a saludarle a nuestro amigo. ¿Cómo estás, querido? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. Bueno, obviamente, doctor Oscar Tuma, enseguida voy con el testimonio de la víctima. Él está enfrentando ahora mismo un juicio oral y público y él enfrenta una situación particular. Él no puede decir a viva voz, soy víctima de violencia intrafamiliar, porque va a recibir el escarnio público para comenzar. Y después es una cuestión hasta vergonzante como hombre ser víctima. ¿De qué caso estamos hablando, por favor? Es así como decía Héctor. Luego que se hizo público este caso, yo comencé a recibir un montón de mensajes de muchos hombres que sufren violencia familiar dentro de la relación, que por esa situación de ser hombre no dan a conocer, por lo que vos dijiste. Ni en muchos denuncian. casos, mucho menos denuncian, ni siquiera cuentan la situación que están atravesando a sus familiares o a sus amigos. ¿Por qué? Porque de estar sufriendo dentro de la relación de pareja, si ellos dan a conocer esa situación, se exponen a la burla de los amigos y ni qué decir de muchas veces de los familiares. Entonces terminan ocultando esa situación y del momento que acaba o que logran acabar con la relación, dan vuelta a la página. A diferencia muchas veces de las mujeres que al acabar la relación, ellos terminan judicializando la situación. Y en muchos otros casos, que es el que nosotros tenemos, cuando mi defendido logra acabar con la relación, ella, más de 4 o 5 meses después de que acabó la relación, ella va e instala una denuncia supuestamente por violencia familiar, donde le atribuye el ser violento, cuando en realidad ella era la persona violenta, ella era la persona que le causaba todo tipo de lesiones, mordedura, golpes, daños o afectación psicológica, el no poder comunicarse con sus familiares, en fin, una relación que tuvo más de 2 años de sufrimiento y que él no podía salir porque ella también dentro de esa relación se amenazaba que si él le dejaba ella se iba a matar. Entonces es una situación conflictiva y fue una relación conflictiva y hoy él está procesado. ¿Por qué? Porque la agente fiscal cree el testimonio de la mujer y prácticamente está sometido hace casi más de 2 años a este proceso y hoy en el juicio oral estamos dando a conocer las pruebas que no sé por qué regla de 3 la fiscalía no actuó con la objetividad necesaria para analizar todas las pruebas que nosotros hemos manifestado. La fiscal dice, pero ¿cómo si vos sos más grande? ¿Cómo si vos tenés más fuerza? Ella te puede agredir. Y muchas veces ocurre que justamente esa calidad de fuerza mayor hace que el hombre no se defienda y que lo único que hace es tratar de contener en muchos casos y hasta recibir golpe. ¿Por qué? Porque una defensa puede hacer de que la situación sea mucho peor, ¿verdad? ¿Cómo describirías tu situación en este momento que estás enfrentando un juicio oral y público cuando vos decís yo acá soy la víctima? Sí, así como dice el doctor Tuma, yo soy víctima de violencia. ¿Cómo te puedo decir? La relación así empezó normal, todo bien, ¿verdad? Y después, en el momento que empezamos a convivir, ella fue cambiando de carácter, ¿verdad? Fue más celosa, posesiva y así. Vos incluso, según cuenta las crónicas, no podías salir de tu casa, del departamento, e incluso te tapabas los moretones con maquillaje. ¿Te llegaste a maquillar para tapar moretones? Sí, ella me maquillaba con base. O sea, ella te maquillaba. Ella me maquillaba para que no se note.
pero a veces recibía golpes en el rostro. Entonces, para que no se vea, me maquillaba con base. Tengo una hija de otra pareja. Y en esta relación de 2 años y algo, llegué a tener una hija con esta nueva pareja. ¿Cómo era la relación? ¿Podías ver a tu hija de la Sí. primera relación? ¿No podías? Acá Sí. estamos viendo, por ejemplo, que hay está sangrando tu mano y hay un video ahora. ¿Puedes escribir ese video, por favor? Es un video de tu mano. Sí, sí, un corte en mi mano izquierda. ¿Cómo se produjo ese corte? Sí, y no me acuerdo bien porque empezamos a discutir y empezó a agredirme y lo primero que encontró fue un cuchillo. Y ahí ella se me avalancha encima a mí, ahora yo trato de sostenerle, ¿verdad? Y no pude y me cortó. Pero esto lo llegaste vos a denunciar, Sí, te fuiste a la comisaría a denunciar Llegué esto. a denunciar y tengo el diagnóstico también. Antes, llegaste a denunciar esto Sí. antes de que ella denunciara las agresiones. Sí. ¿Vos An- alguna vez la tocaste a ella de alguna manera? No, nunca. ¿Podés jurar que jamás Jamás la toqué. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo Y fue? Empezó así más o menos mi relación, ¿verdad? Incluso no quería que mi hija almuerce con nosotros, ¿verdad? ¿Tu hija mayor? Mi hija, cuando eso era menor de edad, Sí. ahora ya es mayor. No quería que almuerce con nosotros, ¿verdad? No quería que viva con nosotros, pues yo vivía en la casa de mis padres. Entonces yo cuando empecé con ella en relación nos mudamos a un departamento. Y mi hija quería vivir con nosotros y ella no quería. Después no quería que los domingos me llamaba para almorzar, ¿verdad? Y me decía que le mienta, que no va a poder, no quería que me vaya a almorzar con mi hija. Nunca le gustó nada que me relacione con mi hija. Al final le llamo a mi gente porque ella me tenía ya prácticamente secuestrado. No quería que salga del departamento, de la pieza mismo, no quería que salga. Entonces yo ahí le llamo a mi hermana, ¿verdad? Y le digo que vengan y que llame a la policía, ¿verdad? Porque era terrible realmente en ese momento su conducta, como no me va a dejar salir. Incluso yo le invité a ella para que se vaya conmigo, ¿verdad? O sea, tu familia te rescató de ahí Sí, mi familia. y ahí ya nunca más volviste con ella. Y ella justo en ese momento estaba embarazada de 2, 3 meses por ahí, Sí. ¿verdad? Y ahí nos distanciamos un tiempo. Y después me llama, ¿verdad? Y me pide y yo, ¿verdad? Y le perdono otra vez. Y volví con ella. Y ahí comenzó todo de nuevo. Y ahí con el tiempo otra vez lo mismo, hasta que llegó un día que me decidí a salir ya. ¿Qué pasó para que te decidas a salir de la convivencia con ella? Y después de nacer ¿Tu hijo menor? mi nueva hija, ¿verdad? Sí. Empezó a actuar, incluso llegué a ver cuando les andareó hacia una bebé de 8 meses de edad. ¿Por qué? Y me dijo que se puso nerviosa. Yo le digo, eso no se hace, le O dije. sea, le zarandeó Sí, a tu propia hija de 8 meses en Sí, ese momento. sí, de 8 meses. Eso fue cuando yo salí de ahí. Porque me dijo que, no sé, que yo le pongo nerviosa, no sé. Entonces, si yo soy el problema, me voy, le dije. Y 4 meses después te mete una denuncia penal Sí. por violencia intrafamiliar Sí. y vos estás acá ahora enfrentando un juicio oral y público. Sí, yo más o menos salí de su casa en abril, principio de mayo, por ahí. Y en junio o julio ya, 1 o 2 meses después me hace la denuncia.
En la denuncia, ahora, Sí. ahora doctor Oscar Tuma, este es un testimonio, digamos, las imágenes dicen todo. Entonces, todo esto, ¿quién es la fiscal del caso? Y la fiscal del caso sabía de todo esto antes de pedir un juicio oral y público contra tu defendido. Todos estos elementos que vos estás viendo y audios, que seguramente por la falta de tiempo no se puede emitir, demuestran el carácter y lo posesiva que era su pareja. Todas las fotografías, hemos juntado los certificados médicos, filmaciones, todo estaba en poder del Ministerio Público. ¿Quién es la fiscal del caso? No quiero exponerle a la fiscal No, por favor, por favor. por una situación de que si les pongo a Ah, la bueno. fiscal, la causa puede tomar ya un mayor estado público y comenzar Ok. a identificarse a las personas, ¿verdad? Y a pesar de todos esos elementos, increíblemente, hoy estamos atravesando un juicio oral. Y vos me decís, ¿qué es lo que tiene la agente fiscal? Y tiene el testimonio de la víctima, donde ella refiere que él era el violento, el testimonio de la madre, De la madre de la señora. de la madre De su la expareja. supuesta de su expareja, y un par de amigos que ya ni siquiera se presentaban para el juicio oral porque eran testimonios prácticamente adulterados lo que ellos manifestaban en el Ministerio Público. Pero, a ver, No hay ningún ¿y algún certificado certificado médico, médico? absolutamente nada. pero no se presentó ningún certificado médico. Se presentó y yo creo que la fiscal no pudo pasar por altos. Ella presentó un certificado médico, pero del año 2015. Ellos la relación empezaron en el año 2017. Espera, Y esa prueba- presentó como elemento de prueba en la denuncia en donde habla él está enfrentando un juicio, esta señora, un certificado médico Del año 2015. del año 2015, 2 años antes que ellos sean pareja. Y una fotografía donde ella tuvo un accidente y estaba golpeada, que también durante la audiencia preliminar también fueron excluidos. O sea, ese certificado fue excluido porque no eran pareja. y Pero esa esperan a fotografía- poco, ya en la audiencia preliminar se excluyen estas pruebas, pero en la audiencia preliminar la fiscal tenía que haberse dado cuenta que era una denuncia falsa. ¿Cómo es posible que esto llegue a juicio oral y público? El juez penal de garantía tenía que haber dicho, espera un poco, las dos principales pruebas contundentes contra este señor no existen, entonces el caso no existe. O sea, ¿quién es el juez penal de garantía de este caso? Lo que pasa es que yo darme cuenta de que existe una presión, yo creo que social en contra de hechos como este, ¿verdad? Entonces, creo yo que lo que hacen erradamente los fiscales es extender la casa, ir a un juicio oral y bueno, ahí en todo caso obtener la absolución. Pero vos pones en marcha todo el mecanismo judicial con todo el daño que vos le haces a una persona para llegar a un juicio oral y darte cuenta ahí de que evidentemente el hecho no ocurrió, creo que es una perversidad. espera, sí. Él estuvo privado de su libertad, él estuvo con arresto domiciliario, tenía un local comercial que tuvo que cerrar porque dejó de atender. Entonces, el daño que se le causó por no analizar de forma objetiva los elementos es terrible. Cuando el fiscal analiza de forma objetiva, tiene que tener la solvencia de decirle a la persona, mira, lo que vos denunciaste es un hecho falso, esto no pudo ocurrir. Estamos hablando de la comisión del delito de denuncia falsa. Así es. Falsedad testimonial estamos hablando. Y es lo que también nosotros en nuestro alegato inicial le solicitamos a los miembros del tribunal, tengan en cuenta justamente todas estas Pero espérame circunstancias un para poco. que hagan una advertencia o en todo caso en la resolución destaquen la actuación poco feliz del Ministerio Público. Y del juez penal de garantía que elevó esta causa. El juez se lava la mano y dice, No puede ser. es ¿Cómo una si- cuestión de ¿Cómo si, fondo. espera un poco, había una foto que presentó como si fuera que él la hubiera golpeado? Esa foto de ella era de un accidente en el 2015. Ellos fueron pareja en el 2017. Sí. Presentó un certificado médico, haciendo pasar que era certificado médico de derivación de que él la había pegado. Así Sin mismo. embargo, el certificado médico era de 2 años antes que se hubiera iniciado esa relación. En la audiencia preliminar, estas dos pruebas se demostraron que eran inexistentes. Y no ¿Cómo se- es posible que este señor enfrente un juicio oral y público ahora? Así es. Hoy estamos en un juicio oral donde existe solamente el testimonio de la supuesta víctima, su madre, contra un cúmulo de elementos probatorios que nosotros tenemos y un cúmulo de testigos que van a testificar que era ella la causante o sea, ella era la responsable de los golpes que recibía mi defendido. Querido, tu último mensaje y mi consejo cuando salgas libre de este caso, que ojalá así sea, pedí absolutamente la
la patria potestad absoluta de tu hija. Es mi recomendación, no como periodista, sino como abogado. Hacelo inmediatamente. Ojalá que seas declarado inocente, porque según todo esto estás enfrentando un juicio oral y público sin ningún tipo de prueba. Para finalmente, ¿cuál es tu mensaje, tu reflexión breve, por cierto, de todo lo que estás pasando? Y sí, la verdad que me perjudicó mucho en mi salud misma, ¿verdad? Mental, la economía, en todo realmente afecta así una declaración, un testimonio falso, ¿verdad? Que le perjudica mucho a una persona, ¿verdad? Yo espero que salga todo bien y se aclare las cosas, ¿verdad? Yo creo en la ley y vamos a ver qué pasa. Bueno, gracias por tu testimonio valiente, por cierto, porque es complicado hablar. Cuando sos hombre es complicado hablar de este tipo de Es hechos. muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Oscar Tuma, gracias. No, gracias, Héctor. Hasta luego. A la vuelta al corte continuamos con Causa Justa. ¿Se acuerdan de programas anteriores? Hablamos con la gente de la patrulla caminera, en donde a partir de un caso en particular sacamos una conclusión que tiene que ver sobre las bases o las causas principales de lo que en Causa Justa llamamos el mal de las rutas, calles, avenidas, dobles avenidas y caminos vecinales. El mal de la inseguridad vial. Y la gente de la patrulla caminera desmontaba una especie de hecho aceptado públicamente, de que la bebida alcohólica, ingerir bebida alcohólica o el alcohol es la principal causa de los siniestros viales, y nos decían que no, que hay un caudal enorme de responsabilidad de siniestros viales que tienen que ver principalmente con el desconocimiento o la inobservancia adrede de las reglas más elementales de tránsito. Y accedía al cargo de director de la Policía Municipal de Tránsito, quien era director del Mercado 4, que tuvo un estilo para mí fantástico de arreglar ese quilombo que era el Mercado 4, perdón la expresión poco televisiva, porque el Mercado 4 era una verdadera bomba de tiempo, y él lo arregló en poco tiempo, el abogado Juan Villalba, y luego, inteligentemente, el intendente de Asunción lo traslada como director de la PMT, y como director de la PMT instaló su estilo de trabajar, que puede gustar o no, o puede gustar luego, o puede ser criticado, pero que revela algo que a Causa Justa nos llamó la atención. La gente o no sabe conducir, o directamente no les importan las reglas de tránsito. Juan Villalba, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo andamos? Muchas gracias por la invitación, Héctor, a tus órdenes siempre. Estás revelando tu gestión, principalmente tu posteo en el Twitter, en el Facebook, en las redes sociales, una situación para mí dramática. El paraguayo no sabe manejar, o no le importa manejar bien. No le importa manejar bien, porque el paraguayo es el fiel cumplidor de las reglas de tránsito cuando cruza el puente tanto hacia Brasil o Argentina. Es el primero que respeta las rotondas, los semáforos, los reductores de velocidad, la velocidad misma, porque hay control y hay efectividad en la ejecución de las infracciones. Simplemente aquí, en Asunción, particularmente que me toca a mí, no le interesan las reglas de tránsito. Vos me decías, tengo tantos datos en tan poco tiempo, menos de un mes vos estás en el cargo, y ya tenés datos que revelan un poquito estadísticos, que el problema de estacionar mal en lugares indebidos es una de las aristas nomás del comportamiento aceptado en rutas, calles y de Asunción. Asimismo, podrán haber visto por los diferentes medios las innumerables infracciones que se cometen, sobre todo en la modalidad de estacionamiento. Estacionar en lugares prohibidos, en los cordones amarillos, sobre la vereda, sobre el paseo central, tapando garajes, demuestra un total desinterés hacia el cumplimiento de las normas de tránsito. Y otros datos estadísticos que tenemos de una auditoría que se hizo en el año 2020, un poquito antes de la pandemia,
cuyos números son sorprendentes y necesitamos tecnología como lo hacen los países vecinos para poder controlar como método disuasivo para el temor ante una infracción y un método efectivo para poder hacer efectiva el cumplimiento de la infracción una vez cometida. Y este trabajo estadístico hecho ya hace 3 años atrás, ¿qué revelaba en ese entonces? Mira, el macroanálisis y medición en seguridad vial en cuanto a velocidad. Todos sabemos que la velocidad permitida en ciudad es hasta 50 kilómetros por Bueno, hora. ese todos máximo. sabemos, permitime dudar viendo cada motociclista o cada dueño de camioneta de japonesa volando por avenidas y calles en Asunción. Pero tenemos que partir de la suposición de que toda persona que porta una licencia sabe las reglas de tránsito. Más bueno, está bien, sí. Tenemos que partir de esa Dice- premisa, independientemente a que los municipios del área metropolitana o municipios del interior expidan a mansalvas licencias de conducir sin ningún tipo de prueba de actitud al conductor, que es un error gravísimo por parte de los distritos y de las instituciones en sí. Pero cuando llegan a la ciudad se demuestra de que cierto porcentaje no conoce las reglas de tránsito y un gran porcentaje no les interesa cumplir las reglas de tránsito. Y te doy un dato estadístico, simplemente en una cámara que se puso en un cruce, que es el viaducto de la avenida Madame Lynch en la bajada, en su intersección con Mariscal López, en 24 horas, 7.532 autos pasan a 60 kilómetros por hora. Por ejemplo, de 101 a 110 kilómetros por hora, 38. Y de 130 a 140 kilómetros por hora, 4 autos. O sea, ahí ya te da el parámetro estadístico. No estamos hablando de esa impresionante. velocidad de 130 a 140 en ruta. En ciudad. En ciudad. En ciudad. Otro dato estadístico alarmante. Hablemos de las infracciones de luz roja. De 7:15 horas a 8:15 horas, 1 hora de control nomás. En las intersecciones de Mariscal López y San Martín, 142 vehículos pasaron luz roja. Verán un poco, no estamos hablando de una avenida o calle perdida de algún barrio externo de Asunción. Así Estamos mismo. hablando de Mariscal López y San Martín. En 1 hora, En 1 hora 142 vehículos. cruzaron luz roja. Mariscal López, Molas López y Aviadores del Chaco. Otra zona. De 9 horas a 10 horas, 1 hora de control, 121 vehículos pasaron luz roja. Era un estudio aleatorio. Colocaron una cámara. Así ¿Quién mismo. hizo ese trabajo hace 3 Una años? consultora que la municipalidad había contratado en el año 2019, se ejecutó este trabajo en los meses de enero, febrero y marzo, un poquito antes de la pandemia, y cuyos resultados tenemos que nos sirve como parámetro porque la cantidad de vehículos no varió ahora que se retomaron las actividades normales posterior a la pospandemia, ¿verdad? Y te doy otro dato, Aviadores del Chaco y Santa Teresa, una esquina muy concurrida. Sí. De 7:30, ¿verdad? Perdón, de 7:30 a 8:30 horas, 1 hora, 159 vehículos pasaron luz roja. Estamos hablando de datos estadísticos registrados con cámara en un Científico. estudio hecho por la municipalidad, una consultora para la municipalidad. No Así estamos mismo. hablando de cuestión aleatoria que Juan Villar lo viene a decir, No, no. le viene a dar un discurso. Datos, no relato. Datos Estamos hablando concretos. de velocidades. Hablemos del centro de la ciudad. A ver. Calle Azara. Sí. Azara e Independencia. Centro de la ciudad. En 13 horas de control, 140 vehículos a 60 kilómetros por hora. De 70 a 80 kilómetros por hora, 3 vehículos. Este dato se tomó en un universo de 4.500 vehículos en el centro de la ciudad, donde por el flujo mismo de la cantidad de vehículos que circulan, no podés pasar 30 kilómetros por hora. No. Y mirar los datos estadísticos, 140 vehículos sobrepasando la velocidad de 60 kilómetros por hora. Que es muchísimo. Es muchísimo para la ciudad. Es muchísimo. El nivel de inconsciencia. Por ejemplo, frente al Club Centenario, Avenida Mariscal López, también en un lapso de 19 horas de control, 931 vehículos pasaron 60 kilómetros por hora. Y 49 vehículos a 110 kilómetros por hora. Pero no estamos hablando de ambulancia, bomberos, estamos hablando de Vehículos normales en un universo de 8.600 vehículos en ese lapso de tiempo. Es una locura. Estos datos Claro que es una estadísticos, locura.
¿Qué se debe hacer ante esto entonces? Y lo Juan? peor de todo que otra vez hay un cierto sector de la sociedad, ya sea por las redes sociales o por los diferentes medios de comunicación, que se muestran reticentes ante los controles que venimos haciendo de manera estricta e implacable en solamente un sector o una franja de las infracciones que son los estacionamientos que se dan. No quieren ver si es que ponemos radares o las pistolitas que te controlan la velocidad o reductores de velocidad que te miden el tiempo. ¿Van a pegar el grito al cielo ahí? Pero sí, porque el mal estacionamiento es un problemón, pero es el menor de los problemas hoy día. Es el Estamos menor hablando de que los la gente- problemas porque no causa accidentes al peatón, pero te causa atascamiento de tránsito, te causa obstrucción a la circulación, tanto a vehiculares como peatonales, y es el problema que siempre tenemos en las horas pico, en instituciones públicas, instituciones educativas y en lugares y cruces de gran concurrencia. Pero el tema de la luz roja, ¿cuántos siniestros han causado? El Muchísimo. tema de la velocidad excesiva, ¿cuántos siniestros han causado? Acabaste de dar un dato de que la propia patrulla caminera en sus controles ruteros dicen que el porcentaje de accidentes donde hay fallecidos no es la mayor en cuanto a ingesta de alcohol, No, sino que es el límite de velocidad, El y la límite de falta, y la velocidad. falta de imprudencia y la impericia en conducir. o el desinterés absoluto en respetar las reglas de tránsito. Así mismo. O sea, en no ver al otro como una persona a quien le puedes causar daño con tu vehículo. Así mismo. Y yo pues todo eso resumo en la palabra de violencia vial. ¿Somos violentos vialmente hablando? Lo reflejan las estadísticas, lo reflejan las conductas que exponemos a través de los medios y las redes sociales, lo reflejan la reacción de los infractores y lo reflejan cierto sector de la sociedad que se muestra reticente y en contra a los controles que nosotros solemos hacer justamente para que pueda imperar el orden y la armonía en la ciudad. Y ni hablamos de la zona de la autopista, que ya no te corresponde, no le corresponde a ustedes, donde están las famosas carreras nocturnas de los martes para los miércoles. Así Martes mismo. comienza a las 11 y miércoles termina a la madrugada, que la patrulla caminera trata de evitar. Y ni hablamos también de los grupos de motoqueiros que acostumbran a ir de aquí para allá. O sea, pero el tema de cruzar luz roja y el pare, no hay una estadística del pare. Sí, tenemos, La gente no entiende que es el pare es parar. Es como Tenemos. la luz roja y no paran. tenemos. Es un estudio bastante completo, ¿eh? Completísimo. Lástima que fue cortado por la pandemia. 153 vehículos en la calle Quinta Avenida, Sí. la calle donde está el mejor club del El Paraguay. mejor ¿verdad? club del Paraguay, sí señor. 153 vehículos en un lapso de 6 horas no respetaron el cartel de pare. 153 vehículos en su intercepción de Quinta y 15 de agosto. Quinta, que varios accidentes ocurrieron ahí. Fatales también. Para que veas, porque Sí. es el lugar donde se ensancha, no se ensancha, se angosta, Se mejor angosta. dicho, la avenida Quinta, Sí. verás siempre con un mismo sentido, y 15 de agosto que es la perpendicular. 33 vehículos en la otra calle perpendicular que es la de menos circulación, que es la de Sexta. Ujú. Ahí El- tenés los números alarmantes en la que nos desenvolvemos en la ciudad. Luz roja, no respetamos luz roja, no respetamos pare, no respetamos la velocidad de 50, no respetamos o no conocemos. No respetamos, todos conocen, No respetamos, ¿verdad? no respetamos. ¿Por qué no respetamos? Y porque teníamos un Estado ausente, la falta de la efectividad misma en el cumplimiento de las infracciones, la fuerza punitiva del Estado estuvo ausente siempre, La corrupción interna también. la corrupción interna también, Mm. la propia actitud de los automovilistas en propiciar esa corrupción. O sea, varios son los factores en la que nosotros ahora estamos demostrando cómo se desenvuelve la ciudad, cosa que todos saben, pero ahora se socializa a través de los medios masivos de comunicación. Y a partir de ahí, demostrar esa violencia vial que vos decís para poder propiciar un cambio. Generamos un gran debate con todo esto que se dio en menos de 15 días de administración en la PMT, Sí. que es importante, para bien o para mal, les guste o no les guste, me quieran o me odien, pero se genera el debate. Y a partir del debate veamos la necesidad de tener que cambiar todo este sistema que hace que la anarquía impere y reine en la ciudad. Y no, y la anarquía, yo también otra cuestión, dejar de decir accidentes, cruzar luz roja, cruzar pare
irte a 120 kilómetros en un lugar antes de irte a 50 kilómetros. No es accidente, Juan. Es siniestro. Comencemos a hablar con términos correctos, Juan. Accidente es algo que ocurre porque no se pudo evitar, está inevitable, unas condiciones que están fuera de tu control. Siniestro es algo que uno causa por omisión o por acción. Usamos esos términos porque son los que se plasman en la ordenanza y en la ley, Claro. ¿verdad? Pero en realidad hay es que así, cambiar. es siniestro. Siniestro, no es accidente. Así Accidente es algo que no se pudo evitar, que De hecho que nosotros en PMT ya implementamos la palabra siniestro en los operativos, sí. pero en el acta siempre se plasma accidente porque es Siniestro, una para cuestión, comenzar a enseñar a través de cuestión los medios de imperativa de la ley. comunicación, porque no podemos no respetar el pare, no podemos no respetar la luz roja, no podemos andar en la ciudad a más de 50, no podemos andar a 80, no podemos andar a 100, no podemos andar a 140. Y conste que nosotros como PMT no hacemos la barrera de control de Alcotés, porque estamos esperando a que las normas, en este caso las ordenanzas que nos rigen, se adecuen a la nueva ley de tránsito, que es la que rige en todo el país. Entonces, para estar en concordancia y por prelación misma de las normas, la ley tiene que servir de matriz para que, bueno, vayan ajustándose las ordenanzas. Gracias, Juan Villalba, director de la Policía Municipal de Tránsito. Vamos a seguir acompañando un poco el trabajo de ustedes, también de la gente de la patrulla caminera, porque hay que ser conscientes. Lo que estamos a bordo de un vehículo, somos responsables de nuestras vidas, de lo que están con nosotros y de las vidas del prójimo. Hay que dejar de lado la violencia vial. Y si no sabe, señora, señora, que en la ciudad no se puede manejar a más de 50 kilómetros por hora, por una cuestión de lógica. Por una cuestión de lógica no se puede andar a más de 50 kilómetros por hora. Quiere decir que usted penosamente no puede estar al mando de ningún tipo de vehículo. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa.